Huancamilca, el poder de la comunicación. Buenos días, abogado, ¿cómo le va a usted? Don Cleber, buenos días. Don Lenín, buenos días a todos los radioescuchas. Muy buenos días. Yo recuerdo la Contraloría hace años, era como, primero los auditores en las empresas, en las instituciones grandes, sus miembros son odiados. O sea, yo recuerdo en el Banco Central, esperábamos que venga el campeonato de indoor fútbol, va de patada a los auditores. Entonces, bueno, pero la Contraloría ocupaba un sitial, ¿cómo le digo?, de mucho respeto, ¿ya? Pero no es que sus miembros, para mí, yo le digo a mi gusto, no es que sus miembros perdieron esa formación, esa preparación, ese profesionalismo. Yo creo que le quitaron a la Contraloría, en las mismas enmiendas, ahora mismo le quitaron la capacidad de gestión por él, ¿ya? Antes yo recuerdo que la Contraloría, el funcionario público de determinada dependencia consultaba primero a la Contraloría para que ella, a su vez, le diga si vale o no vale contratar, o dónde se equivocó, o lo orientó definitivamente. Estas cosas ya no se hacen, abogado. No, al contrario. Dentro de las atribuciones de Contraloría General del Estado tiene el absorber consultas. No de una manera vinculante, no tiene un peso vinculante como las consultas que son absueltas por el Procurador General del Estado, pero sí a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, la Contraloría puede absolverle las consultas y se da mucho. En lo que me compete a mí, en la provincia del Guayas, se absuelven consultas a diversas autoridades en el ámbito de la competencia de la Contraloría General del Estado, claro está, temas del uso del recurso público. Yo quería acotar un tema muy importante. Usted mencionaba, don Cleber, el tema de Contraloría antaño. Y ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho para bien. Contraloría, hace muchos años, el auditor de Contraloría podía meter preso a un ciudadano por la sola presunción del cometimiento de un delito. ¿Okay? Hace años. Así es, hace años, hace mucho tiempo. Hoy en día, el auditor de Contraloría ya no tiene esa potestad. Sencillamente es una persona, un profesional técnico y que va a transmitir mediante un borrador de informe y un informe aprobado luego, después de un trámite administrativo, la postura técnica de Contraloría respecto a la utilización de un recurso público, sea de donde venga, ¿no? O sea, esa función que tuvo, esa autoridad que tuvo, ahora quedó simplemente en una recomendación técnica. Sí, ahora son recomendaciones técnicas de cumplimiento obligatorio que están en todos los informes de Contraloría. ¿Y en esas recomendaciones están obligados o no a cumplirlas los funcionarios públicos? Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio. Es así que en el siguiente examen especial o auditoría o acción de control en general que se ejerza en esa entidad, la Contraloría hace un seguimiento a las recomendaciones establecidas en el examen anterior. Se ha hablado tanto de la refinería de Esmeraldas. Sí. Los funcionarios que tuvieron el encargo de llevar a cabo esta obra, ¿no consultaron? Contraloría, más allá de todo y entrando al tema de la refinería y el tema petrolero, no va a polemizar con las aseveraciones que se han vertido respecto de supuestos hechos acontecidos en el país de personas que hoy en día están procesadas en la justicia. Contraloría en ningún momento va a interferir con la justicia ordinaria. No le toca tampoco. No le toca, no tenemos competencia. Así es. Es muy importante, don Cleber, y las personas que nos escuchan, tener muy claro que Contraloría tiene un control posterior. De manera equivocada se pretende encuadrar a Contraloría como que hoy no hace nada. ¿Qué dice Contraloría? ¿Qué hace Contraloría? Señores, Contraloría solo puede, por norma constitucional, entrar a analizar un tema ya cuando está hecho. El control de Contraloría es posterior a la labor realizada, sea esta en petróleo, sea esta en cualquier ámbito. En otras palabras, cuando los hechos están consumados. Correcto. Ya.
En lo que tiene que ver, por ¿Y ejemplo... eso es bueno o es malo? A mi criterio es bueno. Ya hay otras instancias, por ejemplo, si hablamos del CERCOP en materia de contratación pública. El CERCOP es aquel ente que está destinado a manejar el proceso como tal, toda la contratación en sí. ¿Ok? Si hay algún tipo de observación, velar porque se cumplan los pliegos, velar porque todo el proceso de contratación, la fase precontractual, esté dada en la mejor manera. ¿Ok? Y ya Contraloría, nosotros no podemos estar in situ en cada entidad del Estado 24/7, más allá de que tenemos auditores internos, porque Contralor tiene la auditoría externa, que la maneja en las instalaciones de la Contraloría General del Estado, y las auditorías internas, que son auditores de Contraloría que están en cada una de las instituciones del Estado, en los GATS municipales, en los GATS provinciales. Auditores residentes, llamemos así. Exactamente. ¿Qué es lo que hace realmente el auditor interno? Es eso, el control interno de la entidad, asesorar también a la máxima autoridad, porque así también es la atribución, hacer gestiones de control interno, de que las cosas tengan un buen procedimiento, el proceso se esté llevando de manera correcta, un poco más al momento, un poco más in situ, ¿verdad? Para que luego Contraloría, con una auditoría externa, sea del caso, pueda venir ya a analizar y auditar lo que ya está hecho. Auditoras internacionales, podemos poner un sinnúmero, sería una cuña darles el nombre por aquí, pero en todo caso hacen eso, es un control posterior. Uno llama a una auditoría para que me diga, oiga, ¿lo hice bien o no lo hice bien? O voy mal. Porque si no, entonces la Contraloría General del Estado sería alcalde, la Contraloría General del Estado sería prefecto, la Contraloría General del Estado sería absolutamente cualquier dignidad. Y esta es mi parte, ya la última, abogado Escala. Ya un hecho consumado, llaman a ustedes al funcionario público. Correcto. Para que él haga sus descargos. Por supuesto. ¿Cierto? El proceso de Contraloría es muy largo. Es un proceso administrativo largo. La acción de control inicia con una orden de trabajo. Esa orden de trabajo tiene un alcance específico y un periodo específico. ¿Ok? Y obviamente esa orden de trabajo se presenta a la autoridad de a la máxima autoridad de la entidad y es notificado a todos los involucrados. Empieza la primera fase, dividámoslo en fases para que sea un poco entendido, empieza la primera fase del proceso administrativo dentro de Contraloría. Luego de eso, Contraloría empieza obviamente a ver papeles, a ver documentación y el administrado, en este caso, empieza a descargar. Yo como Contraloría le digo, señor Pepe Los Palotes, mire, aquí hay una observación respecto del gasto en X circunstancia, por favor dígame qué es lo que usted puede decirme al respecto. Entonces se recibe la documentación, se reciben los descargos del administrado, se los acoge o no dentro de la observación, dentro del hallazgo de Contraloría, que se llama el hallazgo que se plantea en un informe. Luego de eso viene la comunicación de resultados. Una vez que yo ya le comuniqué una observación a usted, usted descargó lo que a bien tenía pertinente descargar, yo le comunico resultados y le digo, bueno, de respecto de este gasto, señor Pepe Los Palotes, Contraloría considera que usted no ha descargado el 100% y por favor dígame qué opina respecto de esta cantidad de dinero que no tiene respaldo, no tiene justificativo, no tiene algún documento de respaldo, etcétera. Una vez que en otra ocasión el administrado tiene la oportunidad de descargar, con ese descargo Contraloría notifica la lectura a borrador del informe, que es la conferencia final de Contraloría General del Estado, donde el administrado va a escuchar por parte del equipo auditor qué es lo que va a quedar en el borrador de informe. Hasta ese momento es un borrador de informe, que quede claro, un borrador de informe. Luego de que pasa la conferencia final, ¿ok?, el administrado tiene 3 días para solicitar copias de ese borrador. Contraloría le otorga... Leerlo, estudiarlo y dar su conformidad. Así es, correcto. Ese borrador de informe, luego de estos 5 días y que el administrado haya presentado también sus descargos, pasa a la fase de aprobación. ¿Ok? Ese informe, una vez aprobado, es publicado en la página web y luego de eso es enviado a la Dirección de Predeterminaciones que queda en la matriz, en la ciudad de Quito, para que se desprendan del informe las posibles responsabilidades. Ojo, posibles responsabilidades, porque todavía sigo en una fase administrativa y ahora es una segunda fase. Es donde yo voy a extraer del informe de Contraloría esas posibles responsabilidades que se las voy a comunicar. Lo que la gente llama, me han notificado una predeterminación de una glosa.
¿Ok? Entonces, el administrado tiene todavía en ese momento una nueva oportunidad de descargar ante Contraloría, ya en otra etapa administrativa, lo que tenga a bien creer pertinente. Y viene ya un examen final o una decisión final que puede ser administrativa con una glosa exactamente. o un indicio de una sanción penal, ¿no? El indicio de responsabilidad penal tiene un trato distinto. Allá. Este trámite que le estaba explicando, don Clever, va a terminar exclusivamente en una resolución por parte de la máxima autoridad o en general de Contraloría, donde se establezcan responsabilidades administrativas en sanciones o responsabilidades civiles culposas. ¿Ok? Esas son las dos responsabilidades que determina Contraloría. Contraloría lo que también hace es determinar indicios de responsabilidad penal. Y es muy importante tener clara la palabra indicios. ¿Y cuándo es que Contraloría puede identificar o determinar estos indicios? En el transcurso de la auditoría. Ahí vamos a hacer un pare porque viene Lenín con esa parte, 7:28 minutos en Huancavelica, 8:30 AM. Sí, para saludar al abogado, al delegado provincial del Contralor General del Estado y consultarle cuál es el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, en el tema Odebrecht hasta el momento. Estimado Lenín, muy buenos días. Buenos días. Sí, mire, al respecto, para ser un poquito general, en auditorías petroleras con un periodo comprendido desde el año 2002 al 2017, para luego entrar a lo que es la repotenciación de la refinería, se han generado auditorías a las operaciones petroleras, a la refinería de Esmeraldas, a la gerencia de comercio exterior, a los contratos con Odebrecht y a la refinería del Pacífico. Las auditorías realizadas son 826 auditorías, acciones de control planificadas y en ejecución. Al momento existen 56 todavía. Se sigue revisando, por supuesto. Okay. Responsabilidades civiles y administrativas, hay un monto de 560 millones. Que alguien debería pagarlos, va a responder, por supuesto. O en sanciones administrativas o en glosas como responsabilidad civil o en órdenes de reintegro como responsabilidad civil. Porque hay dos tipos de responsabilidad civil culposa, la glosa o la orden de reintegro. En todo caso, 560 millones deberán ser reintegrados. Por supuesto, así es. Ok, perfecto. Están en proceso administrativo, por supuesto. Tenemos que hacer nosotros respetuosos del debido proceso, del derecho a la defensa de los administrados, y está dentro de un proceso administrativo. Hay 87 informes con indicios de responsabilidad penal, que son en un monto, para darles un monto, son 232 millones de dólares más. En 87 funcionarios. 87 informes con indicios de responsabilidad penal. Eso es lo que le voy a explicar a don Clever un poco. Contraloría, y hacer un paréntesis, cuando inicia una acción de control, entra, y voy a hacer un ejemplo que lo puse el día de ayer en otra radio, que me parece un poquito exagerado, pero en todo caso es para que la gente lo pueda entender. Yo mañana me voy y me siento como, yo auditor de Contraloría, me siento con don Clever, que es ministro de una cartera de Estado. ¿Ok? Y yo le digo a don Clever, yo vengo a hacer una acción de control en ingresos y gastos del año 2007 al año 2017. ¿Ok? Entonces yo sentado con don Clever me doy cuenta que él tiene su título bien bonito enmarcado en la pared de economista. Me doy la mano con don Clever, me voy a una oficina que me tengan que dar en la entidad a la que voy a hacer la auditoría, me siento y de curioso me meto al CENESID y veo que don Clever no es economista. Y que para hacer o para ostentar la dignidad que está ostentando, que en ese momento se encuentra ostentando don Clever, tienes que ser economista. Yo, como auditor de Contraloría, estoy frente a un indicio de responsabilidad penal. Ojo, no importa que yo todavía tenga que hacer las indagaciones respectivas respecto de los ingresos y gastos, que yo tengo una orden de trabajo. Yo tengo en ese momento que elaborar un informe con indicios de responsabilidad penal, que lo voy a poner en conocimiento del fiscal, para que él, como titular de la acción penal, haga las investigaciones. Por eso cuando usted me hablaba de más de 500 millones de dólares... Que eso sí está en responsabilidad civil y administrativa. Eso sí, pero eso en una corte, en un tribunal puede ser tirado abajo. O sea. Por supuesto, eso en la justicia ordinaria puede ser impugnado en el contencioso administrativo. Y pueden ya no ser 500, sino ser 400 o no ser nada. Correcto. Voy exclusivamente a lo que Contraloría está determinando como perjuicio al Estado. 560 millones de perjuicio al Estado. ¿Cuántos funcionarios ustedes han observado con responsabilidad civil, administrativa y con indicios de responsabilidad penal por esos contratos en donde se determinan ese perjuicio millonario?
en el periodo que le manifiesto, 1.720 funcionarios. ¿Cuántos ministros están allí? No podría especificarle cuántos ministros están de por medio. Ese dato no lo tengo de manera Pero exacta. deberían desglosarlo. Sería interesante porque mucha gente piensa que la Contraloría no toca a los funcionarios de alto nivel. No, para nada. Contraloría es una entidad independiente, no forma parte del Ejecutivo. Contraloría General del Estado no forma parte del Ejecutivo, es una entidad independiente y nosotros, al contrario, podemos auditar carteras de Estado. Todos los ministerios son auditados por Contraloría. Sí, por eso le digo, sería interesante, si es que lo han hecho, tener también esos datos, esa información. Ahora, La información de la repotenciación de la refinería, que es la que está actualmente en proceso, la tengo. Es que tenemos contratos en análisis, 146 contratos en análisis, ¿ya? Tengo 154 declaraciones patrimoniales juradas de diversos funcionarios en análisis. De esas 200 acciones de control ya hay 94 informes aprobados. Hay 33 informes con indicio de responsabilidad penal. Solo en esas 200 acciones de control. En esas 200 acciones de control hay 130 millones de dólares más como responsabilidades civiles y administrativas. Y hay de esos 33 informes, son 197 millones de perjuicio al Estado. yo creo que usted me diga algo. Del 100% de indicios de responsabilidad penal que ustedes remiten a la Fiscalía, ¿qué cantidad o qué porcentaje, ya que estamos en los porcentajes, qué porcentaje es archivado, inobservado, y qué porcentaje dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a continuar adelante con esta causa? Importante y valiosa la pregunta que usted me hace, don Lenín. En porcentaje le podría decir que estamos en un 50 y 50. Y es penoso. Es penoso porque el trabajo de Contraloría, que dura de 3, 6 meses, un año a veces, en una auditoría y que se refleja en un informe, muchas veces en la Fiscalía no es tratado como debería. ¿Y cómo es que información técnica y que ha sido trabajada por meses, por años, es desestimada por los integrantes de Fiscalía? Le digo, me llama la atención porque en la Fiscalía no hay auditores. Pues. No, claro. Lo que pasa es que hay una mala... ¿Cómo es que se valora, sin tener a personal técnico, el resultado obtenido por un equipo técnico? Es que ahí se genera un poco, nosotros como la delegación del Guayas tenemos también la competencia para estar dentro de los procesos penales defendiendo nuestros informes. Y obviamente día a día nos topamos con vaivenes en la Fiscalía. Y se tiene una mala concepción de qué es el informe de Contraloría. Realmente el informe de Contraloría es una herramienta técnica en la gran investigación del fiscal. Ojo, el fiscal es un investigador, el fiscal no es un juez, el fiscal no va a juzgar, el fiscal es un mero administrador, es la primera etapa, la etapa investigativa del proceso penal. Pero es más que un mero investigador, porque es quien tiene la facultad de decidir si acusa o no. O sea, ¿no? las facultades son amplias, pero es investigador. También. Entonces, También, lo que él tiene pero que se hacer... manda preso. Claro, pues, Claro. No manda preso, acusa. pero puede solicitar, pues la... El juez es el que decide. Sí, Claro. pero Pero él solicita. esa capacidad de solicitar es tan importante como la capacidad que tienen de decir, no, este informe no me sirve, señores, archívenlo. Pero es que no debería decirlo. Conversaciones infinitas hemos tenido en que me digan, el informe de Contraloría le falta A, B o C elemento. Yo concuerdo Correcto, con- pídalo usted. Yo concuerdo con usted, no deberían decirlo, pero lo hacen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la percepción que tienen en Contraloría? El trabajo que ustedes realizan es desechado sin más ni más. 1, 2, creen que la lucha contra la corrupción se está quedando trunca por atribuciones como las que tiene la Fiscalía en este momento. Porque resulta que, qué sé yo, si el informe de Contraloría fuera vinculante y entonces el fiscal no tendría otra opción, no tuviera otra opción que decir, señores, aquí se determina indicio, acusamos. Ya en el proceso se demostrará o es verdad o ha habido algo, pero acusamos, se inicia un proceso. Pues eso no ocurre. Entonces, ¿cuál es el criterio, cuál es la noción que tienen en Contraloría sobre estas facultades amplias y gravitantes dentro de una investigación o dentro de un caso, para ser un poco más preciso, que tiene la Fiscalía, que ya le digo, pueden dejar el trabajo de ustedes de meses o de años, desecharlo de un plumazo y decir, señores, no procede, no encontramos suficientes elementos, gracias.
No, correcto. Como le decía don Lenin, al respecto hemos tenido conversaciones infinitas, no solo en el área petrolera, porque como delegación provincial del Guayas no me toca tratar temas de petróleo, sino por ejemplo temas salud. Hay un sinnúmero de informes con indicios de responsabilidad penal que han salido, han derivado de exámenes especiales de la delegación provincial del Guayas, que están en fiscalía, que están en un proceso penal y que han sido desestimados, sin más ni menos, y que hoy en día estamos estableciendo, porque así la ley nos lo permite, una extraordinaria protección para que sea elevada ante la Corte Constitucional, que es lo que en derecho todavía nos corresponde hacer para seguir peleando el tema, porque como bien dice Lenin, sin más ni menos, dicen, bueno, a Contraloría aquí no está muy claro si es Y es que... que hay varios ejemplos de eso, hay varios y muchos. En mucha materia. Así es. En mucha materia. Yo les puedo hablar del tema de salud, que es algo que se está viviendo hoy en día, el tema de los hospitales. Sigo haciendo en el Plan Anual de Control del año 2017 acciones de control en el área de salud. Se ha enfocado mucho la institución también en auditar áreas de salud, pero la Fiscalía no nos ha dado hasta el día de hoy mayor resultado. Sería interesante y encantado de la vida, pues si así se lo estima pertinente, poder invitar a alguien delegado de la Fiscalía para poder conversar el tema, porque realmente ha habido un fraccionamiento, es decir, bueno, Contraloría presenta el informe y de ahí yo hago lo que yo tengo que hacer, pero una cosa más muy cortita, José Antonio. Usted me dice que no le tocó conocer temas petroleros, pero seguramente sí le tocó conocer Daubín, seguramente le tocó conocer el acueducto La Esperanza Refinería del Pacífico. No, esas... La ministra de Salud, pues, le ha tocado. Temas de salud, sí, temas de salud sí lo hemos realizado acá. Temas de salud, a los hospitales. Temas Odebrecht no le ha tocado. No, eso lo ha manejado Matriz en la Dirección de Asuntos Estratégicos. Mira usted. Bueno. Muchas gracias, abogado. Don Clever, encantado. José Antonio Escalas, como siempre, estamos aquí.